Bienvenidos a su programa Charlemos. Les saluda Gabriel Carrera y durante 3 temporadas he sido el presentador de su programa. En esta nueva temporada habrán muchos cambios, desde los anchors hasta el escenario. Así que esta es su nueva temporada de Charlemos. Bienvenidos a esta nueva temporada de Charlemos, un espacio dedicado para tu crecimiento personal. Mi nombre es Karen Flores y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante: traumas perdidos y encontrados, basados en el libro Este dolor no es mío, del autor Mark Wallen. Pero hoy no me encuentro sola, me acompaña. Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Lourdes González y hoy voy a estar acompañándolos en un programa más de Charlemos. Recuerden, no estamos aquí para ofrecer diagnósticos ni curas, sino para proporcionar una guía y herramientas que puedan ser útiles en nuestra vida cotidiana. El libro Ese dolor no es mío trata de cómo los traumas familiares pueden afectarnos de generación en generación, pero también pueden ser prevenidos a tiempo si son tratados. El día de hoy en este programa tenemos a una invitada especial, la psicóloga María Tigrero Hernández, especialista en terapias familiares y traumas psicológicos. Especialista, cuénteme un poco de su trayectoria en su vida profesional. Bueno, mi nombre es María Tigrero, soy psicóloga de profesión, vengo ejerciendo hace más de 10 años, me especialicé en terapia breve centrada en soluciones, también recibí una certificación en psicología clínica para abordar el enfoque de la tercera generación. Tengo una certificación como facilitadora en resiliencia post-COVID y he venido desarrollando diferentes proyectos y uno de los más importantes es poder habilitar un centro de intervención psicológica denominado Humanamente, algunos habrán escuchado de él, donde hemos participado alrededor de más de 8 años, porque salimos de la universidad hace como 10 años, haciendo intervención psicológica, talleres de salud mental, talleres de promoción, prevención, talleres educativos, talleres familiares, y lo último que hemos lanzado es el tema de arte terapia, porque yo adicional a eso me gusta mucho el arte, la pintura, y como es una herramienta que se puede utilizar dentro de intervención, decidimos hacer un taller de arte terapia, bueno, que está en ciclos progresivos. Ya empezamos el primer lanzamiento, esperamos en este 15 de septiembre lanzar uno nuevo, y bueno, he venido trabajando en diferentes entidades públicas, como lo es el MIS. Todos hemos experimentado algún tipo de dolor, vivencias, traumas y experiencias desagradables. Doctora, ¿cómo cree usted que esto nos puede afectar de por vida y cómo sanar esas heridas? ¿Qué consejo le daría a alguien que está pasando por un momento difícil? Muy bien, entonces hay muchos estudios que se han realizado, ¿verdad? La psicología vino desarrollando diferentes aportes en el tema de la conciencia, en el tema del trauma y en el tema de la intervención terapéutica, ¿no? En las diferentes situaciones que se presentaban. En su inicio se hablaba mucho de la conciencia o del inconsciente y se levantaron estudios donde se veía cómo esto afectaba nuestra salud, sobre todo nuestra salud mental, pero que había una correlación entre cómo estábamos en nuestra salud física podía afectar nuestra salud mental. Y a veces en esos sucesos traumáticos, como por ejemplo en los inicios de la psicología, que había todo este tema de la guerra, todo este tema del holocausto, de los judíos,
se empezaron a hacer investigaciones de qué familias luego, y se demostraba a través de algunas investigaciones de que las familias como que heredaban esos traumas. Por ejemplo, el, el hecho de ser perseguidos, que ya vendría a ser como un trastorno de paranoia, el hecho de tener ansiedad, el hecho de sufrir episodios de depresión. Y entonces luego se levantaron estudios para comprobar si esto de alguna manera afectaba a las nuevas generaciones. Muchos han llegado a la conclusión de que sí, efectivamente. Sin embargo, bueno, hay diferentes enfoques. Hoy en día tenemos, digamos así, una gama de intervenciones terapéuticas que abordan de diferentes puntos, no solamente concentrados en el inconsciente o en la epigenética, sino también en el medio cultural donde nos desenvolvemos. Puede ser que una persona que haya sufrido un trauma como la guerra, luego resida en otro lugar y su ambiente sea diferente y pueda superar este trauma. O puede ser todo lo contrario, que no haya vivido en una situación de guerra y que sin embargo tenga esta sintomatología de persecución. Ahora mismo nosotros estamos viviendo tiempos difíciles con el tema de la inseguridad y puede que no nos haya sucedido el hecho de que nos hayan robado, que nos haya pasado un suceso así como traumático, pero solo el hecho de escuchar que hay este tema de la inseguridad provoca en nosotros ciertos estados como de ansiedad. Entonces ahí se podía explicar un poco en que en muchos repercute este tema de la genética, que si mi padre tiene temor a ciertas cosas y yo veo todo ese estado fisiológico y también emocional en él, puede que en mí también yo herede de cierta manera esos traumas, digamos así, o puede que yo, en cambio, pueda tener un poder llamado resiliencia, afrontamiento a las situaciones, y sencillamente a mí no me puede afectar. Entonces yo realmente en la actualidad podemos tener diferentes concepciones y apelo mucho al tema de cuánta fortaleza nosotros tenemos para enfrentar ciertas cosas en las cuales desarrollamos habilidades, como el afrontamiento, en el cual tenemos también habilidades, como el tema de la resiliencia, y que tal vez no estaríamos hablando tanto de traumas heredados, sino yo más bien creo que podríamos tener para enfrentar las situaciones. Interesantes temas estamos tratando el día de hoy. Pero Liz, cuéntame, ¿alguna vez has experimentado este tipo de traumas? Por supuesto, Karen. Creo yo que todos hemos experimentado algún tipo de dolor o trauma en nuestra vida. Por ejemplo, el COVID-19, que fue un trauma que nos dejó a muchos con secuelas y hasta el día de hoy nos sigue afectando. Muchos perdieron familias, muchos quedaron con traumas de este tipo de experiencias, pero importante es buscar ayuda profesional. Sí, efectivamente, el COVID-19 fue uno de los casos muy relevantes a nivel mundial, pero recordemos que también existieron personas que buscaron ayuda a tiempo para resolver estos tipos de traumas. Recordemos que estos temas son muy importantes detectarlos al tiempo. Es por eso que es muy importante buscar ayuda profesional y personas que estén capacitadas para poder resolver este tipo de problemas. Así es, pero ya volvemos, nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más de Charlemos. Inicio de espacio publicitario.
Fin de espacio publicitario. Retomando el tema de traumas perdidos y encontramos, podemos ver cómo esto no solamente afecta a las personas que lo están viviendo directamente, sino también a generaciones futuras, y que esto va pasando de generación en generación. De hecho, durante un incidente traumático, la mente puede desorganizarse tanto que hace que estos recuerdos se fragmenten y queden grabados en el inconsciente, ya sea en forma de imágenes, expresiones corporales y palabras expresas. Estos fragmentos, como se menciona en el libro, pueden activarse más tarde por estímulos que evoquen la experiencia original. Por ejemplo, el psiquiatra Sigmund Freud llamó a esto como composición de repetición, que es un intento de revivir y resolver todo aquello que ha quedado sin procesar. Asimismo, el psiquiatra Carl Jung, en su enfoque, sugirió que es un intento del inconsciente que tiene a manifestarse en nuestra vida como si fuera nuestro destino, permitiendo repetir patrones hasta hacerlos conscientes y poder revivir traumas en nuestra vida. Hemos hablado de cómo estos traumas pueden afectarnos de generación en generación, pero también hemos visto cómo pueden ser adquiridos. Para esto, nuestra especialista nos va a contestar la siguiente interrogante. ¿Cómo cree que podemos distinguir entre un trauma heredado y uno que se forma en la vivencia diaria? ¿Existen algunas señales o características que puedan darse a notar en el ser humano? Bueno, un trauma heredado vendría a ser eso, ¿no? Que mi padre estuvo en la guerra, o que mi padre le sucedió esto, o que mi padre vivió en condiciones totalmente infrahumanas. Y de repente el hijo hereda esas condiciones de vida y genera esa conducta y genera todos esos patrones repetitivos, ¿no? Pero llega un momento en que eso podríamos decir conductas heredadas o traumas heredados. Entonces la diferencia de ese trauma es como aceptar como el destino, como soy pobre. Escuchaba mucho este lema algunas veces en una generación. Dice, no, es que yo soy el padre fueron pobres, entonces yo también voy a ser pobre. Entonces mis hijos van a ser pobres. Ese chip que se grabó en la mente de esa persona, podríamos decir el trauma heredado. Pero luego viene esto otro que es el trauma desarrollado. Yo viví esa experiencia, yo sentí que me ahogaba porque me secuestraron, porque me iba a robar. Entonces yo viví ese trauma, sentí esas sensaciones, y como sentí esas sensaciones de inseguridad, yo las he venido manteniendo a lo largo de mi vida. Entonces ya no quiero salir a la calle solo porque yo viví eso, yo lo viví, yo lo sentí, yo lo experimenté. Y como lo experimenté, lo vine manteniendo, todas esas condiciones fisiológicas, psicológicas, emocionales. Entonces la diferencia está en que el otro puede ser como justificado porque vino de patrones repetitivos de experiencias vivenciales de nuestros antepasados, y el otro es porque netamente nosotros lo vivimos o lo experimentamos. Otra interrogante que surge en este libro es que ¿cómo pueden los terapeutas ayudar a los pacientes a identificar y a procesar traumas familiares que desconocen? Bueno, esto me gusta muchísimo porque cuando un paciente llega a terapia siempre por una problemática actual, vigente. El niño que se comportó mal en la escuela, lleven al psicólogo porque ¿por qué se está portando mal? El joven que no sabemos qué le pasó y de un momento empezó a actuar de manera diferente, no solo por el cambio fisiológico que se da en la adolescencia, sino cambios radicales como encerrarse mucho en el cuarto, o salir mucho a la calle, o no querer salir para nada en la calle, responder mucho o no responder nada, casos extremos, ¿no? O la pareja que llega a la consulta porque tuvieron problemas matrimoniales, porque la joven que estaba en trabajos desempleada y desde ahí está desmotivada, cuadros aparentemente depresivos. Entonces, cuando esto sucede, pareciera que eso es lo que vamos a abordar en terapia. Pero cuando ya estamos en el proceso terapéutico, nos damos cuenta que la causa principal no era precisamente por lo que vinieron a la consulta. Y terminamos revisando cosas que sucedieron antes que te despidieran. Ya te venías sintiendo triste, ya te venías sintiendo sin ganas ya te venías sintiéndote como que vacía. Entonces, buscamos mucho más allá, a veces dentro de la historia clínica, que es la primera intervención que desarrollamos como terapeuta, revisar la historia clínica del paciente, verificar
si en su historia hubieron sucesos que no fueron resueltos, llamados traumas, ¿no? Y que de alguna manera influyen en mi accionar en el presente. Por ejemplo, a aquel personaje que en la infancia los padres nunca le dieron afecto, nunca le dieron este tema de tú puedes, hijo, puedes lograrlo, puedes lograr todo lo que te propongas, vas a cometer errores, sí, pero puedes superar aquellos errores. Entonces crece, si tiene toda esa seguridad, puede ir a un trabajo y pueden despedirlo y entonces dice, no importa, puedo conseguir otro trabajo, puedo presentarme a otro lugar y me puede ir mucho mejor. A mí me pasa mucho que si yo he tenido algunas experiencias en mi trabajo y digo, hasta aquí se cumplió el ciclo, chévere, puedo tener la oportunidad de ir a otro lugar y desarrollar mis habilidades. En alguien que no ha tenido esta oportunidad en su infancia de poder reforzar esas habilidades, el autoestima, el amor propio, podría afectarle muchísimo en su actualidad, recordando que el padre le decía, es que tú no eres bueno, no sirves para nada, nada haces bien. Entonces cuando llega a la edad adulta, resulta que el jefe dice como despedida por ineficiente, y entonces es como, sí, es lo mismo como en la infancia. Entonces, estas situaciones que las abordamos dentro de la intervención terapéutica, logramos hacer un plan terapéutico en el cual podemos reforzar autoestima, en el cual podemos desarrollar habilidades como la resiliencia, podemos desarrollar y fortalecer el amor propio, podemos desarrollar el autoconcepto, que es tan importantísimo, porque hay mucha gente que cree conocerse y la verdad, a la hora de afrontar situaciones adversas en su vida, se da cuenta que no sabe cómo afrontar tal o cual situación. Se encuentra sin recursos para. En el tema del despido otra vez, ¿y ahora qué hago? Es como que el mundo se derrumba y yo a veces veo como oportunidades para. Y bueno, de aquí, gracias a Dios, siempre ha sido como una nueva oportunidad de salir y así ha sido. Creo mucho en el desarrollo de nuestra mente, en nuestra creatividad. Creo mucho en el potencial que muchas veces no ha sido explorado, que incluso eso es uno de los temas que a mí me gusta mucho del estudio del cerebro, que se dice que apenas utilizamos solo un porcentaje mínimo de nuestro cerebro. Si utilizáramos nuestro cerebro en el potencial que deberíamos, estaríamos creando cosas increíbles. Entonces, sí, en la intervención terapéutica podemos abordar mucho los traumas presentes, pero abordándolos desde el pasado también, pero de una manera bastante positiva. O sea, no como el trauma de causar dolor en las personas para recordar sucesos dolorosos como un abuso, como algo realmente traumante, como la pérdida de un familiar o la pérdida de situaciones que realmente afectan al ser humano. Podemos en la intervención terapéutica hacer todo un proceso sanador, ¿sí? Reparador y de reconstrucción. Me gusta mucho abordar más en el tema de la reconstrucción del ser, porque creo que el ser humano siempre tiene la oportunidad de ser mejor, el ser humano siempre tiene la oportunidad de reconstruirse y verificar qué cosas tal vez de mi pasado sí me sirven, qué cosas de mi pasado pueden ayudarme a mí a reconstruir y ser una mejor persona. Y la oportunidad también de una proyección constante de ser mejor cada día. Eso es algo que trato siempre de alimentar personalmente y de transmitirlo a mis pacientes. Está bien, veniste aquí por X situación. Eso no va a determinar lo que tú puedas hacer más adelante. Eso puede ser el principio para poder construir a una mejor persona. Y eso es bastante interesante y por eso me gusta y me apasiona mucho el tema de la intervención terapéutica y creo que estamos en un momento bastante propicio para poder decir es hora de tomar la salud mental como algo prioritario. Este mes de septiembre justamente se conmemora el poder verificar qué persona está sintiendo algún tema de trauma y que esto lo puede llevar al suicidio. Entonces estamos haciendo mucho el tema de la prevención del suicidio en este mes y ya, entonces me gusta mucho que la gente hable sobre salud mental, que pregunte sobre salud mental y bueno, por eso precisamente acepté poder hacer esta entrevista. Es muy interesante reconocer cómo este tipo de traumas pueden influir tan profundamente en nuestra conducta actual, incluso cuando no hemos vivido directamente este tipo de experiencias.
También se habla mucho cómo los traumas afectan nuestras decisiones y emociones. Además, hoy se habla bastante cómo estos tipos de traumas afectan a nuestro nivel biológico. También se ha investigado mucho que la epigenética y los traumas van dejando huellas en nuestro ADN y se pueden pasar de generación en generación. Doctora, ¿qué papel juega la epigenética y cómo poder resolver este tipo de transmisiones que van de generación en generación? ¿Cómo puede ayudarnos a identificar las características que nos van dejando, por ejemplo, las psicológicas, las emocionales y las físicas? Bien, justamente antes explicaba un poquito de esto de que si mis padres han sufrido un tema de abuso, un tema de un trauma postraumático por la guerra o por diferentes situaciones, son como los genes que se heredan, ¿no? Nosotros heredamos el color de la piel, el color de los ojos. Y entonces viene a ser como el origen de por qué actuamos de cierta manera, el origen de nuestra conducta. El papá es agresivo, es que el hijo también tiene esa conducta. Pero apelo otra vez, puede que en los primeros estudios, y nombramos a Carl Jung, que fue el segundo que pudo aportar en el tema de la psicología, también con el tema del inconsciente. Sin embargo, hay muchas cosas que rescatar de allí, obviamente. También si fueron los principios, también fueron la base de, pero no todo se quedó allí. Y hoy por hoy podemos decir que esa base permitió que se investigara un poco más ya la parte biológica, la parte genética, cómo es que podemos verificar en ciertas partes de nuestro cerebro existe el tema de agresividad, en que en cierta parte si se afecta tal estructura podemos perder el tema del habla. Si en otra parte se afecta el equilibrio emocional. Entonces, estas investigaciones posteriores que se hicieron aportaron muchísimo a eso. Y entonces allí la epigenética también juega un papel importante porque también se desarrolló todo esto, a ver qué tan fuertes eran los genes como para poder transmitir una conducta de generación en generación. Pero otra vez, el ser humano logra también crear habilidades, crear recursos que le permiten afrontar esa situación. Y ya no solamente, como decir, heredamos de generación en generación una conducta, sino que un ser humano que, por ejemplo, vio que su padre era agresivo y aunque de repente sienta que puede llegar a tener ese tics de agresividad, él logra desarrollar, gestionar a través de sus emociones, acudiendo a terapia también, para que precisamente no se produzca eso y también no pueda como transmitir eso a su nueva generación. Entonces es un estudio bastante interesante porque vemos que sí, de repente en algunas situaciones es como se justifica el tema de la agresividad o se justifica la conducta de una persona porque los antepasados fueron así. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de revisar mucho más allá y verificar que no están así, que cada persona es un ser individual, que cada persona trae consigo sus propias herramientas, incluso pueden ser diferentes a las que su generación anterior proveyó. Y creo que se basa mucho en lo que más adelante otro aportador a la ciencia hablaba sobre lo que tú convives en tu hogar, lo que tú vives allí, puede aportar muchísimo más. La convivencia, el poder vivir nuevas experiencias, lo que permite tener como una nueva conducta en una generación. Abuelos alcohólicos, hijos alcohólicos, pero de repente el tercero de la generación no quiso vivir esa experiencia, y entonces fue precisamente todo lo contrario, y como esto de que esta persona hizo el cambio generacional. Y a eso apuntaba muchísimo en tema de terapia, y no quedarnos estancados tanto en que los genes son así y así seremos la siguiente generación. Es importante cómo la epigenética y los estudios recientemente han ampliado nuestra comprensión sobre las transmisiones de estos traumas, mostrando que no solo los patrones de comportamiento se heredan, sino que también podemos desarrollar ciertas habilidades y beneficiarnos de ellos. Pero bajo la experiencia, psicóloga, ¿qué consejo nos daría a las personas que están pasando o lidiando estos tipos de traumas
¿Cómo pueden hacer para superarlos o identificarlos o de alguna manera abordar de manera efectiva este tipo de causas? A veces nosotros pensamos que podemos resolver cualquier situación. Y está bien tener esa fortaleza de poder y de tener habilidades de poder resolver situaciones en nuestra vida. Está perfecto. Porque eso nos hace a nosotros ser capaces, ser creativos. Para eso tenemos este maravilloso cerebro que yo vengo estudiándolo, analizando. Digo, es increíble lo que hace el cerebro. Es maravilloso. Controla la mayor parte de nuestro cuerpo, por no decir toda. Es el último órgano en morir. Tú dejas de latir, pero el cerebro sigue. Sin embargo, es interesante que nosotros podamos reconocer cuán importante es que nosotros podamos tener una ayuda. O sea, siento que muchas personas han limitado esta ayuda no solo por recursos, porque a mí me han preguntado, ¿cuánto cuesta consultar? Y yo, tanto. Y algunos dicen como caro, y como a la semana o al día están como gastando mucho más de la consulta. un par de salidas ya son $40. Y con la inseguridad queremos andar en taxi, en lugares seguros, y los lugares seguros cuestan como $10, $20. Entonces, qué caro. A veces pensamos que pagar a alguien, y tenemos distorsionado también el tema de las consultas o la intervención terapéutica, es que voy a hablar con alguien. Y si alguien vino a mi consulta, o al menos mi consulta, que no es así, me dice, yo no pensaba que esto sucedía en una consulta psicológica o en una intervención psicológica. Digo, sí, porque hay diferentes maneras de abordar y diferentes terapeutas. Entonces, a veces pensamos que podemos solucionarlo todo. Y yo mismo en algún momento personal, yo dije, no puedo resolverlo todo. Hay cosas que necesito canalizarlas. Hay cosas donde, como psicólogos, necesitamos otro psicólogo. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, por lo tanto tenemos nuestros propios psicólogos para hacer intervenciones allí en nuestro ámbito personal, individual y como descarga profesional también. Entonces, la ayuda que a veces nosotros nos negamos y dejamos que pase por mucho tiempo este proceso de salir de eso que nos está martirizando día tras día, es cuestión de que nos permitamos eso. Es cuestión de que nosotros aceptemos que en esto necesito ayuda y que definitivamente ya han pasado tantos años y no lo he podido resolver. Entonces, es la clave para decir que necesito a alguien que me pueda ayudar. Entonces, es cuestión de que acepte que necesito ayuda. Es valioso entender que aunque poseamos la capacidad de afrontar y resolver problemas, buscar ayuda siempre va a ser una parte esencial para nuestro bienestar. Queremos agradecer a la doctora por su valioso tiempo y por ayudarnos a entender un poco mejor sobre los traumas perdidos y encontrados. Un gusto, ha sido un gusto. Siempre será un gusto poder hablar sobre salud mental. Una de las cosas que uno hace el juramento cuando ya es profesional es precisamente servir a la comunidad, poder devolver en algo lo que la comunidad, en este caso sea la universidad o sea nuestra propia comunidad donde vivimos, es devolver un poquito de eso, ¿no? Un poquito de gratitud también y la oportunidad, sobre todo a nosotros como profesionales, de promocionar esto de la salud mental. Es importantísimo que nosotros también nos demos a conocer quiénes somos, qué hacemos, ¿no? Hay muchos tabúes, ya tal vez no tanto. Yo ahora, favorablemente, he tenido una muy buena agenda de atención, porque pienso que la gente ya está tomando conciencia que la salud mental es importantísima. Pienso que hay mucha gente inteligente. Yo digo que la gente inteligente es la que viene a la consulta, porque problemas tenemos todos tenemos problemas, pero el que decide hacer el cambio, incluso hay por ahí una frase que está circulando muchísimo, hay muchas personas yendo al psicólogo por culpa de otros que deberían ir. Sí, porque de repente la víctima viene y el victimario no viene, el infiel no viene, el abusador no viene. Entonces hay mucha gente muy linda haciendo sus cambios y yo realmente me alegro muchísimo por las personas y la oportunidad que he tenido para poder hacer intervención, donde yo he crecido muchísimo como profesional, donde yo he aprendido, siempre les digo, yo aprendo de ustedes muchísimo, porque el profesional se hace en la intervención. Si no tuviera la oportunidad de intervenir, no pudiera demostrar el conocimiento que tengo, pero también no pudiera experimentar lo que es abordar con las personas y de poder ser un canal de ayuda, que no somos la varita mágica, que no lo sabemos todo, que investigamos,
que actualizamos conocimiento, que por eso yo le decía, la psicología no se quedó en Carl Jung ni en Sigmund Freud, avanzamos muchísimo, tanto que ahorita hablamos de terapias de tercera generación, lo que podría decirse hoy en día terapia de última generación, y esa es la terapia que yo también trabajo muchísimo y creo que nos ha dado muchos resultados. La terapia breve centrada en soluciones, que es trabajar en lo que necesitamos trabajar, en buscarle la solución a los problemas que tenemos, y la oportunidad que nos permiten a nosotros de ser humanos, porque la psicología, si bien es cierto, aborda la conducta y el comportamiento humano, trabaja sobre todo sobre el ser humano. Por eso nuestro trabajo es muy delicado, muy ético, muy responsable y muy humanista, sobre todo, muy humano. Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy en nuestra nueva temporada de Charlemos. Recordemos que la universidad cuenta con el Departamento de Bienestar Estudiantil, donde pueden ser tratados estos tipos de traumas o ciertas necesidades que se las requieran. Cierto, Karen. Muy bien, es importante reconocer cuando necesitas ayuda y buscar de este tipo de profesionales que te ayudan y tienen la capacidad para poder ayudarte en este tipo de problemas. Los esperamos para seguir tratando temas importantes tanto para nuestra salud y bienestar. Esperando que todos tengan un excelente día y poder volvernos a encontrar en un programa más de Charlemos.